propuestas de reforma laboral han puesto en jaque al empleo y a las empresas. Ahora viene una iniciativa de ley que obligaría a las compañías a cumplir cuotas de contratación de personas con capacidades diferentes, adultos mayores, origen étnico, migrantes y de la comunidad LGBT+. Vamos a platicar de este asunto con el socio director de Ferrán Martínez Abogados, experto en derecho laboral, Carlos Ferrán Martínez. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, estimado Darío, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Carlos. Hola, Rogelio, encantado, gracias por la invitación. Oye, Carlos, platícanos de esta iniciativa, quién la propuso, qué tan avanzada está y qué tan viable es de que pueda ser pues aprobada. Mira, Darío, lo primero es decir efectivamente eso, que es de momento solo una iniciativa, ¿no? La propone el diputado Manuel Valdenegro, que de hecho es el presidente de la Comisión del Trabajo, ¿El ¿no? de qué partido Es es? un tema, es de Morena, Ok. que en realidad no es un tema tan nuevo, ¿no? Es un tema que lleva ya discutiéndose las famosas cuotas de contratación. Hay quien ha planteado en su momento un 5%, ¿no? Para grupos vulnerables y ahora se está partiendo de la base de un 10% de cuota para todos los grupos vulnerables, ¿no? Que aplicaría, por cierto, solamente para negocios con más de 50 personas trabajadoras, es decir, las microempresas a lo mejor no estarían incluidas aquí, definitivamente sí las pequeñas empresas de ahí para arriba, ¿no? Lo primero es decir que es una iniciativa que no va tan avanzada, yo creo que sería totalmente, no quiero decir imposible, pero muy difícil que se materializara este año. Hay otros pendientes en la agenda legislativa laboral, como es el tema de la reducción de la jornada. Y como les digo, es un tema, no es un tema nuevo, es una iniciativa. Yo le vería posibilidades de caminar a lo mejor durante el primer semestre del próximo año. Y me parece que es un buen ejemplo, Darío, de dos derechos que claramente chocan, ¿no? Por una parte, la libertad de contratación de las empresas, ¿no? Y al mismo tiempo, la necesidad de hacer ajustes razonables para personas que tienen alguna discapacidad o que forman parte de algún grupo vulnerable, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, pues la gente de la tercera edad, ¿no? Es un tema, desde luego, interesante porque otra vez es el choque de dos derechos. Y esto evidentemente pues llama la atención del sector empresarial en un marco de pues un sexenio, por lo menos los últimos años, que han tenido pues reformas laborales de todo tipo, ¿no? Ustedes saben que hemos tenido aumento de los días de vacaciones, que hemos platicado mucho de los temas de equidad en el salario, que hablamos de la prohibición de la subcontratación, ahora parece inminente la reducción de la jornada, y ahora este tema de cuotas de contratación, pues digamos que es una más, ¿no? De las reformas laborales que se han estado acumulando en los últimos años, ¿no? Yo creo que es un tema que debe verse con muchísimo cuidado, precisamente porque implica, como te digo, un choque de derechos. Y tan válida es la libertad de contratación como igualmente válida es la necesidad de proveer de ajustes razonables, ¿no? Yo para nada estoy en contra de este tipo de ajustes, al contrario, estoy a favor de que existan este tipo de oportunidades para gente que no encuentra empleo por alguna razón de manera tan sencilla o por razón de alguna discapacidad, pero me gustaría también que hubiera algún tipo de apoyo para las empresas a cambio de esto, ¿no? O sea, yo creo que está el Estado a lo mejor en la facultad de pedirle a las empresas que hagan un esfuerzo por este tipo de sectores, que me parece positivo, pero me gustaría también que hubiera en ese sentido algunos beneficios fiscales, ¿no? O que hubiera algún incentivo laboral o algún incentivo de seguridad social que verdaderamente empujara este tipo de contrataciones, ¿no? Lo que no me gustaría es que sigamos, digamos, acumulando reformas laborales y todas fueran lisa y llanamente o exclusivamente con cargo al sector empresarial sin ningún tipo de apoyo del gobierno. Claro. Carlos, ¿y este tipo de cuotas para grupos vulnerables existen en otros países? Sí, fíjate que es un tema que existe, por ejemplo, en Colombia, que existe en Chile. Y, por ejemplo, Colombia es un ejemplo de un caso en donde funciona razonablemente bien, pero porque existen los incentivos del gobierno para que eso suceda, ¿no? Hay beneficios fiscales, hay beneficios en la contratación, hay reducciones en las tasas impositivas, o sea, hay verdaderamente las condiciones para que el empresariado le quiera entrar de tiempo completo. Esto que genuinamente me parece un tema necesario, o sea, yo no creo que nadie se pueda oponer a que los grupos vulnerables tengan un mejor acceso
al empleo. Yo creo que es un derecho humano trascendental, que qué bueno que se esté empujando, pero aquí la pregunta es qué va a hacer el Estado para incentivarlo, me explico, y yo creo que hace mucho estamos en la discusión de, pues que tenemos, por ejemplo, un impuesto sobre la renta que es altísimo, de los más altos del mundo, ¿no? Que se paga muchísimo en temas de seguridad social, que las cargas sociales, tributarias, los riesgos laborales en este país son monumentales, ¿no? Entonces, claro que a favor de que existan este tipo de oportunidades, pero vamos también preguntándole al Estado qué beneficios le va a dar al sector empresarial, no nada más por esta situación, sino porque en México hacer negocios es verdaderamente un deporte de alto riesgo y además muy caro. Entonces, a favor de que este tipo de situaciones caminen, pero vamos también volteando a ver a que las y los empresarios de este país no son precisamente personas multimillonarias ni de muchísimos recursos. En muchas ocasiones yo siempre digo que así como hay personas trabajadoras que viven al día, hay empresarios, hay empresarias que también viven al día, ¿no? Entonces se trata de equilibrar esa balanza comercial, los factores de la producción y que existan los incentivos de ambos lados y no nos dediquemos nada más a estar ahorcando a las empresas. ¿Qué inspira esta iniciativa? Me imagino que algún país o algunas otras sociedades en donde ha funcionado pues el preservar estos beneficios a las clases vulnerables. Pero allá, en esas naciones, ¿cómo se da ese equilibrio entre la responsabilidad del Estado y pues la responsabilidad de las empresas al contratar y pues el Estado de ofrecer incentivos como tú nos acabas de describir o condiciones para hacer más factible pues esta empresa? Desde luego, Darío. Y mira, yo creo que hay una cosa que siempre es muy importante es compararnos con los países que nos podemos comparar, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que he estado participando en los parlamentos abiertos para la reducción de la jornada, pues escucho que de repente se habla mucho de compararnos con España o con Dinamarca o con Noruega, ¿no? Que tienen sistemas pues laborales mucho más avanzados que nosotros, ¿no? Y me parece que ahí la comparación es totalmente ociosa y que ni siquiera cabe, ¿no? Cuando nos comparamos con los iguales, y aquí me parece, reitero que el ejemplo colombiano cabe, justamente mi columna del mes pasado del Economista era justamente a propósito del trabajo de personas con alguna discapacidad y por qué en México es un tema que hemos ignorado, ¿no? O sea, sí tenemos que aceptar que en México está en un tipo de limbo jurídico las personas que tienen alguna condición de vulnerabilidad y que no hay incentivos para que las empresas los contraten. Eso sí es cierto, eso es un hecho notorio que nadie yo creo que pueda oponerse otra vez a que haya este tipo de acceso al empleo. Lo que se ha dado en países como Colombia, te digo, Darío, sin que sean soluciones perfectas o que no tengan ningún área de oportunidad. Hace no mucho tuve justamente la oportunidad de estar por allá, platicar este tema y lo que me decían, tampoco creas que aquí en el tema ha funcionado al 100%, ¿no? Pero lo que sí es que tú vas a cualquier empresa, a cualquier negocio y te encuentras gente con alguna vulnerabilidad, puntualmente con alguna discapacidad, ¿no? O sea, es prácticamente una obligación de las empresas facilitar ese tipo de empleo, ¿no? Y buscar los ajustes razonables que le permitan a esa persona emplearse. Hombre, pues el trabajo es un derecho humano, faltaba más, ¿no? Entonces, sí existe esa obligación en Colombia y al final de cuentas hay también un lado contrario, es que termina habiendo una sobreintervención del Estado, ¿no? En donde, por ejemplo, para desvincular a una persona con alguna discapacidad, pues prácticamente te lo tiene que aprobar lo que allá es el Ministerio del Trabajo, ¿no? Entonces, eso evidentemente termina chocando con la libertad de contratación, ¿no? Claro. Entonces, son estos temas, líneas muy delgadas, ¿no? En donde yo creo que lo peor que podemos hacer es no hacer nada, ¿no? Claro. O sea, yo sostengo que podemos copiar el modelo colombiano en lo que tiene que ver con abrir este acceso, trayendo los incentivos fiscales a la mesa, ¿no? Hombre, cuando uno ve que en México de 100 pesos, 47 se van a las autoridades, diversas autoridades recaudatorias, si no es el SAT, es el IMSS, es el Infonavit, pues, entonces, en fin, ¿no? Yo creo que ahí podemos copiar algo. Pues Carlos Ferrán Martínez, socio director de Ferrán Martínez Abogados, experto en Derecho Laboral, muchísimas gracias por permitirnos platicar contigo esta tarde. Al contrario, Darío, Rogelio, muchos saludos. Muchos saludos.